Muchísimas gracias, Ángel Barbie, y atento porque este es un tema muy sensible. Y lo que se ha estado informando durante todos estos días y estos ya algunos meses tiene que ver con la situación de las Carmelitas Descalzas. Ustedes saben que es un convento que alberga a monjas de clausura. Vamos a conocer a través del doctor Juan Casabela Dávalos qué es lo que está ocurriendo, porque él es el abogado defensor de una persona que está involucrada, pero que no tiene nada que ver con las Carmelitas Descalzas, pero que de alguna manera fueron involucrándolo, ¿sí? A través de su nombre, a través de inclusive de su mujer. Estamos hablando del contador Carlos Obeid. Vamos a hablar con el doctor Casabela Dávalos sobre este tema, y atentos porque todo lo que usted va a conocer es lo real, no lo que se publicó en algunos medios, sino cómo se dieron los hechos desde el momento en que las carmelitas denuncian al arzobispo de Salta, Monseñor Mario Antonio Carnielo, por violencia de género y una sucesión de hechos que se han dado a lo largo de todo este tiempo. Doctor, gracias por atendernos. Bueno, ¿por qué se involucra a Carlos Obeid en este tema de las Carmelitas Descalzas? Mire, a Carlos Obeid se lo involucra en el contexto de un constante hostigamiento y violencia de género e institucional, económica. Incluso la OIF ha concluido que ha sido un hostigamiento sistemático del arzobispo de Salta a las monjas carmelas. Cuando las monjas carmelas ya hace varios años hicieron denuncias al Vaticano, la Iglesia obviamente tiene sus tiempos poco adecuados a la realidad que se estaba denunciando, y en un momento en que ya la situación no daba para más, se concretó la denuncia ante el Juzgado de Violencia Familiar y de Género, que trascendió a principios de este año. Ahora, los hechos, doctor, ocurrieron esto de que el arzobispo fue al convento, ordenó a las monjas sacar lo que era una imagen de una virgen, en este caso la Virgen del Cerro, que había sido reemplazada, la cruz en un cajón de una persona fallecida. Sí, así fue. Ese es el hecho principal detonante de la denuncia. Es más, ese hecho está filmado. Y esa filmación, las partes, con especial respeto a la actuación de la justicia, la han puesto a disposición, pero no se ha difundido. Pero ahí está filmado el obispo cuando la zamarrea, incluso le pega a la monja en el brazo. Esa situación es la que está a juzgamiento en el Juzgado de Violencia Familiar y de Género. Frente a esa denuncia, Carnielo no ofrece ninguna prueba que desvirtúe la situación, ni mucho menos. Lo que hace es decir, no, en realidad las monjas me denuncian porque están manipuladas, y especialmente porque hay una manipulación económica de las monjas. Como en general el Ministerio Público, fiscal, sobre todo las fiscalías, son bastante adeptas al poder, y en este caso al poder de la Iglesia, que tiene mucho peso todavía acá en Salta, iniciaron una causa por esa sola mención del arzobispo, sin ninguna indicación de cuál sería, si habría alguna defraudación o alguna situación, una causa por delitos económicos. Ahí es donde se vienen directamente a investigarlo a Carlos Obeid, y se dan cuenta que en realidad Carlos Obeid no es administrador de los bienes del convento. Quien es administrador del convento es el señor Marcelo Mentesana. El señor Marcelo Mentesana tiene rendidas todas las cuentas en el convento, y el señor Carlos Obeid, que es un colaborador del convento, como los hay muchos en Salta, por su condición de contador, es quien les ayudaba a las monjas a ordenar sus cuentas y a controlar a su administrador. Es decir, que por eso es que lo que ha trascendido es que él es síndico. En realidad es un síndico, digamos, de hecho, es un colaborador con las monjas, pero no les administra bienes. Ahora, doctor, aparecen $9.000 en danza. Usted me dice que quizás puede haber sido mucho más, que tenían las Carmelitas Descalzas. Son monjas de clausura, con voto de pobreza. ¿Cómo llega a tener ese dinero un convento?
Mire, el convento sobrevive con las donaciones de la comunidad y con los trabajos manuales y artesanías, dulces que hacen las monjas, y con eso solventan y afrontan no solo sus necesidades de subsistencia, sino el mantenimiento de ese edificio, porque no tienen ningún aporte del arzobispado. Mantener ese edificio, mantener la salud de las monjas, que muchas de ellas son grandes, padecen enfermedades y no tienen asistencias especiales, más que la colaboración de la ciudadanía. Con eso, ya en la época del corralito, habían conseguido ellas ahorrar, y tenían sus ahorros, eran $9.000. Fue en aquella oportunidad que después de la historia del corralito y las dificultades económicas, el obispo, lo que salta en la denuncia de violencia, les pide $18.000 y las monjas le dan lo que tenían en aquel entonces. Eso fue documentado por un cheque del administrador de las Carmelitas, porque esa plata no es que la tenían en negro, estaba en el banco y se la entregaron, y ellas tenían la posibilidad de la disponibilidad y se la entregaron. ¿Esto en qué año fue, doctor? Esto fue, no tengo yo con precisión, pero entiendo que fue hasta aproximadamente al 2005, aproximadamente. Pero a partir de allí fallece la anterior priora y el obispo no devuelve la plata. Y en el contexto de violencia que ejerce contra la priora actual, la priora le tiene pánico, no le ha hecho ninguna intimación formal, porque es su superior, corre los riesgos. Es decir, esto surge cuando ya la situación no daba más y la priora denuncia la violencia. En ese contexto aparece el faltante de los $9.000, que todavía eso estaba en el juzgado de violencia. Se recrudece cuando se averiguan las cuentas en esta causa por delitos económicos que llevaba Salinas Odoricio, en defensa del obispo, porque el obispo lo único que atina es a defenderse, la están manipulando económicamente a las monjas, y con eso solo, mire que nosotros tenemos derecho penal de actos, lo que se persigue son hechos delictivos, no se averigua al administrador o a las personas. Nuestro derecho penal persigue o castiga hechos delictivos, no personas. Y sin embargo se abre una investigación al administrador, a Marcelo Mentesana, porque se descubre que Obey no era el administrador. Al primero que se lo fue a buscar fue Obey, se descubre que no era el administrador, se lo averigua a Marcelo Mentesana, se averiguan las cuentas, que ya le voy a explicar la situación del cerro, el predio del cerro, y están todas las cuentas aprobadas, y en persona jurídica de la provincia de Salta, y con esas cuentas es que viene el delegado del Papa, el doctor Belda Iniesta, y es quien